el objetivo de esta publicación y de este encuentro congreso es ofrecer una perspectiva interreligiosa a una cuestión que es eterna, pero que quizás ha adquirido una mayor urgencia en las últimas décadas, que es el cuidado de la creación, dicho en términos religiosos, o la gestión eficiente de los recursos naturales, ¿no? Como podríamos decir en un lenguaje, si quieren, más técnico. En cualquier caso, entendemos todos a lo que nos referimos. Hay una llamada desde las Naciones Unidas y los organismos internacionales, por medio de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de usar sabiamente, prudentemente nuestro planeta y las criaturas con las que cohabitamos en él, ¿no? Y también desde las grandes tradiciones religiosas, y en esto yo creo que prácticamente todas en las últimas 2 décadas han emitido documentos de posicionamiento. Los grandes líderes religiosos han hablado públicamente a favor, llamando a sus seguidores, a sus fieles, a cuidar de la creación, ¿no? Y a meter, por decirlo así, en ese cuidado también sus convicciones religiosas y su propia experiencia de fe. Y eso es algo a lo que me gustaría también invitaros ahora en esta mañana a todos, seáis o no creyentes o creáis en la tradición religiosa que creáis. Bien, yo como sacerdote católico, pues evidentemente voy a partir de una perspectiva cristiana, bíblica, y desde la tradición cristiana, que, como veréis y como trataré de argumentar, tiene un montón de elementos compartidos con otras grandes tradiciones religiosas. Podríamos hablar de una especie de corriente de fondo, ¿no?, ecuménica e interreligiosa, donde muchos elementos son compartidos. Luego hay matices, acentos que nos diferencian, y eso también nos enriquece al aprender de otras tradiciones religiosas, pero es mucho más lo que nos une que lo que nos separan. Y esa yo creo que es la convicción de todos los que estamos hoy aquí reunidos, ¿no? Bien, una primera pregunta que os planteo, y es, bueno, ¿y qué pintan las religiones en este tipo de debates que en apariencia son debates muy técnicos? Por ejemplo, ahora hemos sido testigos de una sequía muy prolongada, ¿no?, o de muchos incendios forestales, no solo en España, sino en otros muchos países, o el debate en torno a la contaminación por el plástico, por ejemplo, o el calentamiento global, tantas otras cuestiones que llegan a la prensa y a los medios y que nos parecen que son cuestiones propias de científicos, de técnicos, de ingenieros, de legisladores, ¿no?, y que es un ámbito, por decirlo así, que está fuera del ámbito religioso. No sería algo, en principio diríamos, propio, un tema para hablar en una sinagoga, en un templo, en una mezquita o en una iglesia, ¿no? Más bien serían cuestiones de moral, de tradición, de costumbres, cuestiones que atañen a la fe religiosa, ¿no? Y por eso mucha gente dentro y fuera de las religiones se plantean si las religiones tienen o no un papel aquí en este debate, ¿no? Bueno, yo creo que los que estamos aquí todos creemos que sí que lo tienen, que sí que tienen una contribución específica que hacer a este debate. Evidentemente no va a ser una contribución técnica. No se espera que el Dalai Lama o el patriarca Bartolomé I o el rabinato de Israel propongan una solución al problema del plástico, explícita, técnica. No van a ir en esa dirección las contribuciones religiosas, evidentemente. Pero que sí, lo que sí que pueden hacer son contribuciones que veremos, como trataré de argumentar ahora, que sí pueden transformar hábitos, costumbres, maneras de funcionar e indirectamente incluso afectar a la política y a la legislación. Bien, aquí una pequeña viñeta divertida, ¿no?, de Moisés tratando de cruzar el Mar Rojo, ¿no?, y se sorprende, ¿no?, de que está lleno de basura, como por desgracia así es, ¿no? Los océanos es el lugar al que llegan, los mares y océanos y lagos, al que llegan pues muchos de los contaminantes y de las sustancias de desecho, ¿no?, que generamos los seres humanos, ¿no? Entonces, esa imagen también nos devuelve a la pregunta, ¿no? ¿Qué hacen las religiones ante este tema? ¿Qué pueden hacer las religiones? No ha sido el tema al que se han dedicado los líderes religiosos y los miembros de las confesiones religiosas, pero se lo han encontrado ahí, sobre todo a partir de los años 60, 70, cuando aparecen las primeras problemáticas, si recuerdan, ¿no?, la problemática en torno a los residuos nucleares, la destrucción de la capa del ozono,
las primeras evidencias de los efectos, por ejemplo, cancerígenos de los pesticidas y de otros muchos productos sintéticos, ¿no?, que pueden impactar en la salud humana o en la salud de los organismos, ¿no? Y entonces esta nueva temática que emerge en torno a los años 70 plantea a los líderes y a las tradiciones religiosas en general la pregunta por su papel en el debate medioambiental. Muy esquemáticamente, porque no tengo mucho tiempo, simplemente mencionar estas tres fases. Yo lo he organizado así. Creo que hay una primera fase en todas las tradiciones religiosas que genera el debate medioambiental, plantea una reacción de tipo defensivo. En los años 60-70 esto se ve con cierta sospecha, el movimiento medioambiental. Hay un cuestionamiento. Pensad las grandes tradiciones religiosas y el debate en torno a la natalidad. Muchas de las corrientes medioambientales son antinatalistas, ¿no? Plantean abiertamente una regulación del crecimiento demográfico, lo cual, por ejemplo, pues al Islam o al cristianismo o al hinduismo, que consideran sagrada la vida, y esto les produce un rechazo en un primer momento, ¿no? Entonces habrá un debate ahí en esos primeros años, ¿no? Luego hay una reacción más de tipo reflexiva, es decir, después de la polémica, las tradiciones religiosas se dan cuenta de que este tema es importante, que es un tema que afecta a la salud, que afecta a las futuras generaciones, que afecta a la creación como gran don de Dios, y por tanto devuelve una pregunta a los teólogos, a los líderes religiosos, a los fieles, sobre qué papel ocupa la creación en su vida, en su fe, en su práctica religiosa. Y ahí se inicia un proceso de revisión de las fuentes, de relectura de los textos sagrados, de reflexión teológica, ¿no?, que desemboca en esta última etapa, que creo que es en la que estamos ahora, que sería la fase propositiva. De hecho, durante esas décadas primeras del siglo XXI, cuando se emiten los grandes documentos de posicionamiento. Por ejemplo, la Declaración Islámica de Cambio Climático, firmada en Estambul, o el famoso texto del Papa Francisco, Laudato Si, o también textos de la comunidad hindú, de la comunidad budista, es decir, los grandes líderes religiosos en esas décadas del siglo XXI primeras dicen: este tema es muy importante, esto nos atañe y queremos contribuir a la solución de esos problemas. Bien. Si avanzamos en esa proposición que van a empezar a hacer las religiones, yo lo he tipificado o lo he organizado en torno a 10 claves. Si leen el libro verán que hay como 10 claves, algunos ya me las habéis escuchado antes, que no son exclusivas. Yo voy a hacer referencia al cristianismo, pero no son exclusivas del cristianismo, porque resuenan, podríamos decir, en prácticamente todas las tradiciones, ¿no? Hay una primera que podríamos retrotraernos al judaísmo, ¿no?, y a los profetas de Israel, hace 3000 años. Los profetas eran aquellos que ante la injusticia social y económica y ante la hipocresía religiosa denunciaban públicamente que aquello no podía ser, que aquello es injusto, que aquello... habéis leído, yo creo muchos, ¿no?, los textos de Isaías, ¿no?, de Jeremías, de Ezequiel, etcétera, ¿no? Y ahí encontramos esa queja, esa denuncia pública ante la injusticia. Y es una denuncia y una queja que si se lee con cuidado comprobamos que no se refiere solo a cuestiones económicas y sociales y religiosas, sino que hace referencia también a la degradación de la naturaleza. A menudo la creación refleja esa injusticia. Los procesos de sequía, las plagas, ¿no?, son reflejo del pecado humano, son una consecuencia más. Por ejemplo, en el relato del Génesis se ve muy bien, ¿no?, desde el origen paradisíaco hasta la degradación total que termina con la inundación, ¿no?, y con Noé, la historia de Noé, etcétera, ¿no? Bueno, entonces encontramos ahí una crítica profética que de alguna manera permea también el movimiento medioambiental contemporáneo. Si vamos a las manifestaciones, por ejemplo, del Día de la Tierra, pues identificamos, ¿no?, ese grito de protesta, de queja, de preocupación que conecta con esa sensibilidad religiosa que podríamos llamar profética, ¿no? Una cita de la encíclica de Laudato Si del Papa Francisco, cuando dice, y esta es una de las claves de lectura de esa encíclica, de ese texto religioso, que no hay dos temas separados, como habíamos pensado hasta hace poco, ¿no?, que hay un tema social y económico y hay un tema medioambiental, ¿no? Y dice que no, que esto es un único tema, es un único reto el que enfrentamos, que es social, es económico y es también medioambiental. Y por tanto la solución a los problemas ambientales pasan también por la lucha contra la pobreza, ¿no?, contra la exclusión, y pasan por el cuidado del medio ambiente, ¿no? Bueno, hay una nueva
sensibilidad también religiosa respecto a estos temas. Segunda dimensión muy importante en el debate medioambiental. Hablamos mucho del reciclaje, las 4 R's, ¿recuerdan? Pero la primera de ellas, la más importante, es la reducción. De esa se habla poco. Ahora con lo de la energía se habla más, ¿no? Tenemos que consumir menos, tenemos que reducir, sobre todo aquellas sociedades donde ya tenemos de todo, o tenemos más de lo que necesitamos, donde nos sobra ropa, ¿no? Donde comemos demasiado, hay un problema de obesidad y de colesterol y de diabetes por exceso de alimentación. Hay un exceso de consumo energético, de despilfarro energético. Bueno, entonces la llamada a la ascesis, que ha sido algo típicamente religioso, algo que ahí sí compartimos todas las tradiciones, ¿no? Hay una crítica a la ostentación, a la acumulación, a la usura, al egoísmo, ¿no? Y hay una llamada a la sobriedad, a la sencillez, ¿no? Una vida sobria, honrada y religiosa. Carta de Tito, ¿no? En el Nuevo Testamento cristiano, ¿no? Es decir, la ascesis es algo central y se visibiliza quizá de forma paradigmática, ¿no? En algunas tradiciones donde hay, por ejemplo, vida monástica, ¿no? Ascética, como es el hinduismo, el budismo y el cristianismo. Principalmente en esas tradiciones tenemos ahí un monje cristiano del desierto y un monje asceta hindú, ¿no? Con una vida enormemente sobria. Su huella de carbono es muy baja, ¿no? ¿Saben? Los monjes hacen voto de estabilidad, tienen 2 hábitos, tienen una dieta casi vegetariana, es decir, llevan una vida enormemente sobria, ¿no? En algunas versiones del monacato, ¿no? Bueno, y ahí tenemos hoy día, quizá, aquel que es más sostenible son las monjas y los monjes, ¿no? Hindúes, budistas y cristianos, curiosamente. Bueno, un texto de Juan Pablo II de hace ya bastantes décadas, ¿no? Invitando, ¿no? a todos, ¿no? a reducir el consumo, a vivir sobriamente, a moderar, ¿no? los propios apetitos. Contribución ascética a este debate fundamental, como digo, de las religiones, ¿no? Y una ascesis que a veces se ha vendido mal por parte de los líderes religiosos, se ha interpretado como una especie de autoflagelación, ¿no? Y si me puedo divertir, no lo voy a hacer. Pues no se trata de eso, se trata de redescubrir por medio de la ascesis cosas muy valiosas, ¿no? Como el silencio, como la sencillez, ¿no? Como la capacidad de contemplar. Y por tanto la ascesis puede ser una oportunidad para liberarse, ¿no? Del miedo, de la avidez, de la codicia, etc., ¿no? Bueno, una tercera dimensión muy importante, ¿no? Es la dimensión también penitencial en las tradiciones religiosas, ¿no? Pensar el Yom Kippur, ¿no? Los ritos de expiación en prácticamente todas las tradiciones religiosas, ¿no? Hay también el Ramadán, ¿no? Durante el ayuno, ¿no? Hay una dimensión ascética y penitencial, o en la Cuaresma cristiana, en muchas tradiciones hay una dimensión penitencial de reconocimiento, ¿no? De los errores y de los fallos. En el caso del catolicismo, eso se concreta, por ejemplo, en el sacramento de la reconciliación, ¿no? El pedir perdón explícitamente por el daño, el mal o el bien que he dejado de hacer. Bueno, y eso es algo que, si lo pensamos un poco despacio, tiene que ver también con lo que está sucediendo en nuestro mundo. Lo que está sucediendo en nuestro mundo, ese exceso, esa degradación, esa extinción de especies, esa contaminación de los ecosistemas, requiere de un acto de contrición como sociedad, a nivel individual, pero también como comunidades, ¿no? Religiosas, como sociedades, incluso desde un punto de vista puramente secular, ¿eh? De reconocimiento, dicho en términos religiosos, de la culpa, ¿no? Del pecado, que es la categoría religiosa, ¿eh? O si queréis, de la equivocación, del daño cometido en un lenguaje más secular, ¿no? Y eso se ha vehiculado mediante ritos penitenciales en distintas tradiciones. Y eso es algo que precisamos, en mi opinión, también ante el problema o los problemas que enfrentamos, ¿no? Hay un movimiento juvenil que se llama Extinction Rebellion, no sé si habéis oído hablar de él algunos, que empieza en Inglaterra, que lo que hacen es como actos de bloqueo, por ejemplo, de un puente o de una calle en el centro de Londres, y lo que quieren es llamar la atención ante la pérdida de diversidad biológica, la pérdida de biodiversidad. Extinction Rebellion, como rebelión ante la extinción, ¿no? Bueno, me parecía que era como una especie de ejemplo, ¿no? De esa dimensión penitencial, de llamada, de atención, ¿no? a nuestras sociedades, ¿no? Ante un problema que a veces parece oculto, ¿no? En las ciudades. Bien, una práctica espiritual importante en este momento, en el contexto en el que estamos de degradación ambiental, es el nombrar y describir la pérdida y tomar conciencia del impacto que hemos generado, ¿no?
Y eso, le llamemos así o no, en el fondo es una práctica de tipo penitencial, ¿no? Tercera clave o dimensión religiosa que puede enriquecer también el debate ecológico, que a veces es excesivamente técnico y excesivamente legalista, sería lo que aquí llamo yo la dimensión sacramental. La dimensión sacramental. De nuevo, quizá la mayoría que venís de un contexto cultural cristiano pensáis en los sacramentos, ¿no? Los sacramentos cristianos, ¿no? Signos visibles de la gracia invisible, definición tradicional de sacramento, ¿no? Pero no hay solo sacramentos en el sentido clásico, sino que hay una dimensión sacramental de la existencia. De hecho, para la mayor parte de tradiciones religiosas y también para los pueblos originarios, el mundo en sí es una especie de protosacramento, de sacramento básico. El mundo es el gran regalo, ¿no? Es la matriz de la vida, es la madre tierra, en algunas tradiciones, la Gaia, ¿no? Diosa Gaia de los griegos, etcétera, la Pachamama en Latinoamérica, ¿no? Entonces, hay algo sagrado en el mundo creado. Y esa percepción no te la da simplemente el conocimiento científico, físico, químico, biológico, ¿no? De esa realidad que llamamos la materia, la naturaleza, ¿no? Esa visión sacramental es algo que enriquece la visión científica, ¿no? Y que las religiones ciertamente vehiculan, ¿no? Para todas las tradiciones religiosas, el mundo es un regalo, el mundo es un don, ¿eh? El mundo es algo que tiene un valor sagrado porque te lo ha dado el Creador, en el caso de las religiones, donde se configura a Dios como un creador, ¿no? Un ejemplo de religiones orientales, ¿no? Vemos aquí en el caso del budismo una estrategia que están utilizando algunos monjes budistas para evitar la deforestación masiva. Por ejemplo, en el caso del sudeste asiático y el sur de la India, lo que hacen es un rito de lo que ellos llaman la ordenación de árboles, ¿eh? Tree ordination en inglés. Entonces, envuelven, ¿no? Tenemos aquí, en un hábito al árbol, y ese árbol, digamos que adquiere un valor, un significado sagrado, ¿no? Hay lugares sagrados en todo el mundo, de hecho yo me dedico a investigar eso en parte, ¿no? Los moravitos, no sé cómo le llaman moravitos en el norte de África hay muchos, son lugares que están sacralizados porque hay un santo que ha muerto allí, una figura de referencia. Podríamos pensar aquí en Covadonga, en Doñana, en Montserrat, ¿no? Serían lugares equivalentes que la presencia de un monasterio o de un santuario, ¿no? Ha sacralizado ese territorio y lo ha protegido. Por tanto, la dimensión sacramental también es una contribución típicamente religiosa, ¿no? Para el creyente la naturaleza no es simple materia, la naturaleza de alguna manera está habitada, y habla un lenguaje, ¿no? En el caso del cristianismo, una presencia del Espíritu Santo, ¿no? en el mundo creado, ¿no? Del Espíritu de Dios. Voy a ir rápido por no comerme el tiempo y al siguiente ponente. Luego la dimensión soteriológica, es una palabra más rara, que igual muchos no estáis familiarizados con ella. La soteriología hace referencia a la salvación, dicho en lenguaje coloquial, ¿no? Las religiones, en el fondo, lo que nos ofrecen es, por decirlo así, un programa de salvación. Nos ofrecen sentido en la vida, nos ofrecen una orientación ética, nos ofrecen también una salvación, que se configura, por ejemplo, en la idea de los paraísos, ¿no? Por ejemplo, o el nirvana, en el caso del budismo, ¿no? Es como una meta, un horizonte, que podríamos llamar que es la salvación. No simplemente la sanación. La medicina nos sana el cuerpo, ¿no? Me duele el hombro y voy al médico, pero la salvación es algo más. En castellano, ambos términos provienen del concepto salus, del latín, ¿no? Y del salus deriva la sanación y la salvación. Bien, hoy día mucha gente, creyente o no, busca en la naturaleza una sanación, ¿no? De hecho, después del COVID, ha habido un boom, ¿no? De gente que sale a la Sierra de Madrid, que yo voy mucho, ¿no? Está lleno de gente, mucha más que hace 5 años, porque la angustia, la soledad, la dificultad, la enfermedad de este tiempo del COVID les ha llevado a buscar en la naturaleza una experiencia de sanación. Y eso es algo que está muy bien, eso está muy bien. Ojalá la gente, ¿no?, bebiera y fumara menos y fuera más al campo y hacer ejercicio, ¿no? Pero también para los creyentes, de nuevo, la naturaleza no es solo un lugar de sanación, sino que es un lugar donde podemos, por decirlo así, también ver signos del Creador y de alguna manera también encontrar en la naturaleza un camino de salvación, ¿no? La contemplación estética, ¿no?, el contacto directo, ¿no?, con la creación, es también una vía de salvación. Es un encuentro, y esto nos hace ahora pasar al siguiente tema que propongo, que es la dimensión mística
otra dimensión fundamental para todas las tradiciones religiosas. Si nos paramos un momento a pensar dónde tuvieron sus grandes revelaciones, sus grandes experiencias de transfiguración los fundadores religiosos, pues nos damos cuenta de que prácticamente todos, ¿no?, son transformados, ven las cosas de otra manera en lugares normalmente alejados de los centros urbanos, de donde vive la gente, ¿no? El Siddhartha, ¿no? Siddhartha se ilumina bajo el árbol de Bodhi, precisamente después de una fase ascética, ¿no?, en un lugar alejado de toda población, ¿no? Y es ahí donde adquiere una nueva visión de la realidad, ¿no? El camino óctuple luego se configura después, pero en parte, ¿no?, alcanza la iluminación allí, ¿no? Mohammed, ¿no?, el profeta Mohammed también, la revelación del Corán, el arcángel Gabriel, ¿no?, se lo comunica también en un momento de ascesis separado, ¿no?, en medio de la naturaleza, ¿no?, en una cueva, ¿no?, en una etapa que tiene de meditación, de contemplación muy intensa. Jesús, la transfiguración en lo alto del Tabor, ¿no?, la entrega de las tablas de la ley, lo alto del Sinaí, solo ante una zarza ardiente, es decir, ante el Dios creador, dicho en lenguaje teológico. Y así podríamos ir repasando, yo creo, prácticamente todas las grandes tradiciones religiosas y descubriríamos que es en la creación, en la soledad de la creación, donde hay una comunicación profunda con el creador o con las fuerzas, ¿no?, de la naturaleza, los espíritus, dependiendo de la tradición religiosa, y hay una experiencia profunda de revelación, de conversión, de iluminación, dependiendo de la tradición religiosa, se utiliza un término u otro, ¿no? Y eso remite a la experiencia mística. El propio fundador de los jesuitas, yo soy sacerdote jesuita, también tiene una experiencia de revelación muy intensa en el Cardoner, un momento de su vida, donde ve las cosas de otra manera, ¿no? Y luego compone la contemplación para alcanzar amor, a raíz de esa experiencia que tiene él solo en una cueva junto al río Cardoner. Cerca estaba Montserrat, también un lugar icónico, ¿no?, de la espiritualidad en Cataluña, ¿no? Bueno, Dios está en todo, dirá Francisco, el Papa Francisco, ¿no? Podemos llegar a encontrar a Dios en todo, no en todas las personas solo, sino en todo. Bueno, y esto es un reto de la vida espiritual y es algo que creo que también podemos decir que la mayoría de tradiciones religiosas podrían firmar, ¿no? Ese es el horizonte, el sueño de todo creyente, es vivir en Dios, ¿no? Y que Dios esté presente en todo y yo sea capaz de percibirlo, de vivir iluminado, ¿no?, y captar esa presencia, ¿no? ¿Cómo voy de tiempo? Que alguien haga de policía. 5 minutos, muy bien. Otra contribución, y ahora me salgo, si quieren, más de la espiritualidad y entro en algo más práctico, algo tan práctico como es la dimensión comunitaria de las tradiciones religiosas, ¿no? La Umma, la Iglesia, ¿no?, la Shanga. Es decir, las grandes religiones se conciben como una comunidad, no se conciben, y esta yo creo que es el engaño y la trampa de las espiritualidades contemporáneas, ¿no?, que son propuestas muy individualistas, ¿no?, de tú solo busca tu camino. Bueno, eso además de ser muy difícil, suele ser poco práctico, porque en la práctica nos desorientamos y el vivir en comunidad, el practicar en comunidad es un elemento clave, ¿no? Por eso el judío va a la sinagoga, por eso hoy no puede estar Mario con nosotros, el cristiano va el domingo a la iglesia y así el viernes el musulmán va a la mezquita. Y la comunidad es un elemento fundamental de la vida espiritual para, yo diría, todas las tradiciones religiosas, salvo ascetas, anacoretas que viven solos y aún así ellos hablan de una experiencia de comunidad. Bueno, entonces esa dimensión comunitaria en relación a la cuestión ambiental es fundamental, porque esto no va a ser solo una problemática que resolvamos como individuos aislados. El discurso de los partidos, por decirlo así, verdes y los movimientos ecologistas remiten a los individuos, tienen un planteamiento muy individualista. Tú eres el consumidor, tú eres el votante, vota a un partido, consume responsablemente y entonces eso tendrá efectos positivos, ¿no? Reduciremos la huella de carbono, consumiremos menos energía. Pero las tradiciones religiosas no nos concebimos así, como individuos aislados, sino como comunidades globales o comunidades locales, una parroquia, ¿no?, una mezquita, un templo, y por tanto la acción de ese grupo, esa acción potencialmente es mucho mayor que la suma de acciones individuales. Ahora, por ejemplo, hay iniciativas muy interesantes en el Islam, pero también en el cristianismo, en muchas tradiciones religiosas, por ejemplo, de consumir la energía y pedir, por ejemplo, la diócesis de Madrid, imaginad la cantidad de parroquias que hay en Madrid, si se ponen de acuerdo para instalar paneles solares o para consumir energía de un proveedor determinado
que asegure que viene de fuentes renovables o para comprar determinados productos, ¿no? Imaginad el potencial que tienen las religiones de transformar cuando son grandes propietarias inmobiliarias, tienen un patrimonio financiero nada despreciable, ¿no? Y cómo las tradiciones religiosas ahí podrían ser una palanca de cambio muy importante. No solo dando discursos y escribiendo documentos, sino implicándose en la práctica, ¿no? En la gestión de sus instituciones, que sus comunidades se impliquen. Si tu comunidad lo hace y te lo dice tu líder religioso, es más fácil que la gente se lo tome en serio. A veces más que si lo dice tu político, ¿no? O tu alcalde o tu técnico. Bueno, entonces, grandes problemas globales se resuelven con redes comunitarias. Esta es una de las citas que a mí me gusta más de la encíclica del Papa Francisco, ¿no? Son problemas muy complejos y si vamos como Robin Hood, nosotros cada uno solo, pues no haremos nada, ¿no? Si lo hacemos como red comunitaria, pues probablemente podamos hacer algo. Bueno, un ejemplo también, y me queda una cosa y termino. Esta es una foto aérea de una iglesia en Etiopía. En Etiopía, lo que queda del bosque afromontano original es muy poquito, es un 3%. Yo soy ingeniero de montes, entonces esta cuestión forestal me interesa. Queda un 3% por ahí, del bosque originario, que muy diverso biológicamente. El resto se ha transformado en campos de cultivo. Y lo que queda está en torno a iglesias, porque hay una teología de la iglesia como lugar originario, como jardín del Edén, y por tanto hay un mandato divino de proteger y de cuidar ese bosque, ese jardín del Edén en torno al templo donde se congrega la comunidad. Bueno, y entonces ahora hay iniciativas muy interesantes de tratar de, a partir de esos pequeños bosquetes que han sobrevivido, tratar de rehabilitar, reconstruir parte. Entonces hay organizaciones conservacionistas que están trabajando con la Iglesia Ortodoxa etíope, ¿no? Bueno, un reportaje de National Geographic. Cosas hay parecidas en la India. En el hinduismo hay muchos bosques sagrados, sacred forests, que dicen en inglés, normalmente vinculados a divinidades hindúes, es decir, no es solo en África, en muchos continentes, ¿no? Bueno, esto me lo voy a saltar porque no tenemos tiempo. La dimensión sapiencial, que me parece muy importante, frente a la fragmentación del conocimiento y la especialización que caracteriza a la ciencia contemporánea y al sistema universitario en el que yo estoy metido, hay una falta de visiones holísticas, de visiones integradas del conocimiento. Y ante retos como los que tenemos por delante, que son muy complejos, que son globales, como el reto migratorio, como el reto medioambiental, como el reto financiero, la justicia, ¿no?, financiera, económica, paraísos fiscales, ahí necesitas visiones globales, visiones sintéticas. Y las religiones aportan eso, porque son comunidades globales, porque tienen presencias en todo el mundo y porque tienen una tradición sapiencial, ¿no?, holística, que quiere integrar conocimientos. Y ahí yo creo que también se podría hacer una contribución. Y por último, y ahora sí que termino, lo que en teología se denomina la dimensión escatológica, es decir, lo que hace referencia a lo último, ¿no?, a lo último. En el caso del cristianismo, aunque también está presente en el islam y el judaísmo, la creencia en la resurrección, ¿no?, la fe en que, a pesar de los problemas, del sufrimiento, de la muerte, hay vida después. Eso es algo clave en las tradiciones bíblicas, en las tres grandes religiones monoteístas, ¿no? Y eso es importante porque el debate medioambiental es un debate bastante cenizo, es un debate que normalmente te entristece, te apena, parece que todo va mal, que no puedo hacer nada, es muy catastrofista, o dicho en lenguaje teológico, es muy apocalíptico y es poco escatológico. Y eso nos desactiva, eso desanima. No significa que tenemos que ser ingenuos, ¿no? Hay un peligro también de escapismo religioso, que hay que ir con cuidado con él, pero lo cierto es que no podemos huir de los problemas, pero tampoco podemos dejarnos arrastrar por ellos. Entonces, esa especie de esperanza lúcida, que es típica de las religiones, ¿no?, de soñar con un futuro y caminar hacia él, nos puede también servir como de motivación frente a estos problemas, ¿no? Conscientes de ellos, que son graves, que son acuciantes, que los tenemos aquí, pero también confiados en que tenemos como un motor extra, ¿no?, como las películas, como un segundo motor, que es el motor de la esperanza muy importante en el judaísmo, por ejemplo, ¿no?, la religión de la esperanza. Bueno, y cómo puede ser también una ayuda en este debate, ¿no?, un debate que a veces nos arrastra hacia la desesperanza, ¿no?, y el pesimismo. Bueno, pues con todo esto yo ya termino, lo dejo aquí. Había planteado unas preguntas por si queréis después, no sé si hay un debate, o es ahora o luego todos juntos, ¿no? Después todos juntos. Bueno, pues muy bien, muchas gracias y doy la palabra. Siento.